Cuba Información. Encontramos varias posturas, o sea, necesidades de solución. Hay mucha gente que no se plantea una solución, que simplemente pasa de la solución. Solo ve el problema. Solo ve el problema y elude la solución. Y mucha gente busca esa solución. Y ahí es donde nos tenemos que centrar, en esa solución. ¿Por qué? Porque después de leer, después de conversar, después de debatir, a mí me queda un poco el sabor sin sabor de que se está planteando, las alternativas que se están planteando actualmente como salida a esta problemática son muy complejas. ¿Por qué son complejas? Porque de alguna manera se está evidenciando un cierto consenso respecto a esta apertura de la que estábamos hablando, y ya hablé, y hace un rato citamos algunas de las medidas que se plantean. Fundamentalmente subyace el problema de la propiedad, planteado ahora tímidamente, y digo ahora y digo tímidamente, respecto a la muy pequeña propiedad, respecto a la propiedad rural, la producción agropecuaria estamos hablando, y los servicios, de alguna manera, o sea, servicios gastronómicos, de ese tipo, dentro de la ciudad. Pero hay que señalar lo que para mí es el meollo del asunto, y es que mucha gente piensa que se puede cambiar una sociedad, o sea, se puede cambiar de una sociedad una parte sin que represente un cambio significativo para el resto de esa sociedad. Y si nos ponemos si nos ponemos minuciosos, es ahí donde está el problema del cubano. O sea, es ahí donde está la contradicción del individuo que se sienta hoy a pensar cómo va a pensar en su futuro y en el de su colectividad, en los riesgos que implica una apertura o unos cambios, pero que a la postre también pueden derivar, o bueno, no pueden, derivarán en unos cambios en la estructura social y en la estructura política que está vigente en el país, con todos los logros que se le reconocen y que históricamente se le han reconocido en todas las materias. Y entonces es ahí donde yo quería insistir, en la ambivalencia un poco de esta opción que deja a muchas personas en estos momentos ante la disyuntiva de cambiar o no cambiar. ¿Y qué debe cambiar? Sí, mira, bueno, pues no sé si queda tiempo para que diga algo más. Sí, bueno, luego, si te parece, Tadeo, intervienes tú y le vamos a dejar a Rafa, si no te importa, Rafa, acabamos contigo, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, sobre lo que decía él, pues al final está tocando algo que está bastante claro en lo que es la teoría, en lo que es por ejemplo, si nos vamos al pensamiento filosófico marxista, bueno, pues nos encontramos esto mismo que él estaba hablando. Cada modo de producción tiene que tener aparejado un tipo de relaciones de producción específicas y tiene que tener, pues bueno, pues y cada modo de producción también, pues tiene un tipo de relaciones de producción pues específicas y una fuerza de trabajo concreta. La gran tarea del modelo socialista ha sido precisamente cambiar esa mentalidad del obrero capitalista en un tipo de obrero o de trabajador con una mentalidad no de consumidor sino de productor. Y de hecho yo creo que a lo largo de todos estos años de revolución se consiguió mucho en ese sentido. Yo creo que es una de las riquezas invisibles que tiene la nación cubana, y que es una riqueza que quizás no tienen otros pueblos, y es precisamente que de alguna manera, no voy a decir a un 100%, pero de alguna manera el cubano tiene una conciencia mucho más clara de este tema. O sea, es mucho más capaz de entender, después de haber vivido todo este proceso revolucionario, de compartir, de socializar los bienes de producción, de vivir en una verdadera, vamos a decir, de ser verdaderamente solidario. O sea, esta mentalidad de solidaridad real, porque aquí también se habla mucho de solidaridad, pero bueno, ya sabemos que toda la solidaridad tiene que estar basada en un tema económico. Bueno, pero esa solidaridad, esa preocupación del cubano que forma parte ya de nuestra propia identidad, de nuestra propia idiosincrasia. O sea, nos han enseñado durante todos estos años, las personas que hemos nacido con la revolución sobre todo, pues hemos vivido un verdadero caldo de cultivo positivo para que esa
parte de nuestra espiritualidad se desarrolle, quizás desligándola un poco de una remuneración. Entonces eso es precisamente para mí la gran riqueza que tiene la revolución, que durante los últimos años, sobre todo después del periodo especial, los últimos años, pues se ha dañado mucho, porque ha habido mucha doble moral, pues hay una sociedad que ha nacido últimamente que quizás no lo vivió como nosotros, pero aún así creo que existe vamos a decir, una especie de una masa crítica, por decirlo de alguna manera, que favorecería estos cambios. Y la gran tarea, el gran reto que tiene el gobierno cubano y los cubanos como tal, es precisamente ser capaces de crear condiciones en el país para que esa sociedad se siga mejorando, se siga purificando y siga, pues, vamos a decir, cultivando pues ese tipo de mentalidad y de espiritualidad más bien ligada a los principios del socialismo y no a los principios capitalistas. Bueno, pedirle disculpas al compañero Rafa Sota y darle la palabra, que bastante paciencia ha tenido. Bueno, ya no sé ni por dónde empezar, porque quería comentar tantas cosas, pero bueno, quería comentar algo que ha dicho Tadeo, primero sobre el tema de la economía. Me cuesta enlazarlo con esto, pero sobre la economía de Chile. Se habla, por ejemplo, del milagro chileno, pero de lo que no se habla tanto es de las contradicciones que genera siempre el sistema capitalista. Y claro, milagro chileno genera mucho capital, pero genera también mucha desigualdad. Chile, tengo entendido que es el país más desigual, donde existe mayor distancia entre ricos y pobres de toda América Latina. Entonces, ese desarrollo, ¿para quién está hecho? Luego, la sociedad, tú también, Lázaro, hablabas de la sociedad de la Cuba pre-revolución, Batista y anterior, de la época pseudo-republicana. También ese desarrollo, ¿para quién era? Sí, había mucho desarrollo, claro, había mucho desarrollo en ciertas partes, en ciertas esferas de la sociedad. Había mucha gente que se puede permitir una vida de lujo, una vida, incluso quizás alguna capa media que se podría permitir una vida más o menos lo que llamaríamos aquí de clase media. Pero ese desarrollo no era el desarrollo de los guajiros, no era el desarrollo de los trabajadores de la fábrica, no es el desarrollo de... No era la Cuba de la mayoría. No, y meten todo ese saco, entonces corte las desigualdades sociales, la exclusión social, la marginación, la falta de acceso a la educación, falta de acceso, el racismo, etcétera. Bueno, pero entonces yo también quería comentarlo con que también el sistema socialista no está exento de contradicciones. Todos los sistemas tienen sus contradicciones. Entonces, en base a esto de que el Granmas estén sacando discursos, de que se esté debatiendo, me parece que es no solo muy útil, sino que es necesario, es indispensable para que el país mejore. O sea, es imposible que el país mejore si no hay un debate, si la gente no siente que puede debatir sobre las cosas y no se hablan, porque se tienen que encarar las contradicciones. O sea, yo voy a contar una anécdota que bueno, es una anécdota, pero también es un poco simbólica de algunas cosas. Hablando con el propietario de una de estas casas que alojan turistas en Santiago, en una calle en la que había varias de estas casitas, el propietario se sentía cortada su libertad. Yo le preguntaba, ¿libertad de qué? Y él me decía, yo siento cortada mi libertad porque yo quiero tener una casa, yo tengo dinero, yo puedo conseguirlo, tengo familias extranjeras, entonces yo lo que quiero es tener una casa donde pueda alojar a 20 turistas, 40 turistas. Igual a la gente aquí no le puede parecer demasiado, pero ¿qué es lo que pasaba? Yo le planteaba, si tú tienes 40 turistas en tu casa, los del barrio, los de las casas del barrio no van a tener a ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que tu derecho a poder acumular más turistas coarta el derecho al desarrollo de los demás del barrio. Es un desarrollo injusto, ese es el desarrollo capitalista. Entonces, pues ese tipo de... Hay que estar bien informado e informar a la gente para que no tome el rumbo incorrecto, no el rumbo incorrecto, porque el rumbo correcto e incorrecto nunca existe, sino que no tome un rumbo que sea injusto para mucha gente, o que pueda profundizar injusticias.